todos están en la misma situación. Si no, no lo pago. Los intendentes, me parece que es un poquito distinto. Bueno, ahora sí lo tenemos, Agustín. A ver. Sí, acá estamos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, fenómeno, Agustín. Bueno, decime, te decía el impacto de las medidas. ¿Cómo la ves vos, como economista? Mira, digo, la verdad, lo que hay que entender primero es en el marco de qué situación se da esto, ¿no? Digo, esto es en respuesta a una medida que hubo que adoptar, que ya explicó el ministro, cómo es que pasó esto a partir de la tensa negociación que se llevó adelante con el Fondo Monetario Internacional, la insistencia del Fondo Monetario Internacional en hacer un acomodamiento del tipo de cambio oficial y cómo todo eso vino ocurriendo el último tiempo. Vale recordar, Fondo Monetario Internacional, que Macri trajo a la Argentina y con el cual estamos lidiando durante todos estos años de una manera muy complicada, muy tensa, ¿no? Fondo Monetario Internacional, que sabemos cómo se comporta a lo largo de la historia, no solo en Argentina, sino en otros países también, con esas recetas únicas que intentan aplicar en todos lados y que terminan generando siempre situaciones muy complejas. En el marco de eso, ¿qué ocurre? Ese salto del tipo de cambio oficial de un 20%, 22% el día lunes después de las PASO, y estas medidas que se anunciaron lo que buscan es recomponer el impacto sobre los ingresos que esa medida tuvo por traslado a precios que también, con un acuerdo muy grande, con casi 500 empresas que participaron, cerca de 50.000 productos, se logró retrotraer, ¿sí? Y las listas de precios, que de manera exagerada y especulativa, como suelen hacer el día martes, día miércoles, después de ese salto en el tipo de cambio, habían mandado a todos lados, bueno, lograron volver para atrás y reacomodarse. En el marco de eso que se anuncia esta serie de medidas que apuntan a contener a todos los sectores que uno intenta llegar desde el Estado, a trabajadores activos, pasivos, sector público, privado, etcétera, y recomponer los ingresos para de esa manera también estimular la demanda, sostener el crecimiento económico, sostener el empleo y mantener a la economía en una situación de círculo virtuoso y evitar que ese impacto termine generando una caída en el nivel de actividad. En ese marco es que se dan estas medidas que se anunciaron y que tienen esta intención, que después despertaron, como suele ocurrir siempre, algunas quejas de algunos sectores, algunos con intencionalidad política, como el caso de algunas provincias, o de algunos espacios del sector privado, que siempre se manifiestan reticentes a este tipo de cuestiones. ¿Qué pero pensás? Hay que entender que es necesario. ¿Es una cuestión política? ¿Es una cuestión económica? ¿Realmente hay una cuestión económica para no poder pagar 30.000 pesos en las intendencias, sobre todo que tienen unos sueldos, realmente son los peores sueldos de la Argentina, los de las intendencias, tengo entendido? Sí, son sueldos bajos. Y mira, la verdad es que obviamente que hay que atender cada caso en particular, porque cada uno tiene las cuentas más o menos ordenadas, cada municipio, cada provincia. Y también es cierto que hay casos particulares, en algunos casos donde, por ejemplo, no sé, se han asignado algunos bonos extraordinarios hace poco, claro, o que las paritarias fueron más altas que otros. Esos casos habría que contemplarlos uno por uno, pero porque hay particularidades. Pero la verdad es que cuando uno ve casos como, por ejemplo, Pablo, la ciudad de Buenos Aires, que es el distrito más rico de la Argentina, que tiene las cuentas ordenadas, que no tiene ningún problema, y que se manifiesta contrario a repartir un bono de suma fija a los trabajadores en una situación como esta. Pero mira la contestación de Felipe de Miguel, demuestra que no entendieron nada. Dice, nosotros estamos al día con la inflación. Esto no tiene que ver con la inflación, tiene que ver con un aumento que todavía que está impactando en la inflación, pero que no impactó en el número de inflación, ¿no es cierto? Claro, porque ellos hablan de inflación pasada, que claro, de hecho, para todos los que tienen paritaria, etcétera, siempre esa inflación se va cubriendo a través de las negociaciones paritarias, etcétera. En este caso lo que ocurrió es, producto de esta negociación, que el espacio político al que Felipe de Miguel pertenece, por ejemplo, trajo al Fondo Monetario a la Argentina, producto de esta tan tensa negociación, terminamos con este evento que ahora hay que atender con estas políticas. Entonces, la verdad que llama la atención, digamos, que siempre que son políticas que apuntan a mejorar el bienestar de sectores que están pasando una situación complicada, se manifiesten contrarios a llevarlas adelante, sobre todo cuando tienen las condiciones, porque un distrito particular, que vos me digas que está atravesando una situación muy compleja por alguna circunstancia eventual y que pueda atenderse, pero la ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico del país... Casi que no me llama la atención. Y no, bueno, tiene una clara intencionalidad política y sí, cuando uno revisa la historia del comportamiento no nos llama la atención, pero bueno, la verdad que deja bastante que desear. Agustín, estás en el Banco Central. ¿Cómo está el dólar? ¿Cómo creen que va a seguir el dólar? ¿Cómo creen que esto va a tener un efecto
estos números inflacionarios, por lo tanto por ahí el dólar empuja de vuelta un poco, los dólares financieros ¿cómo están? Mirá, te quiero preguntar. Acá lo que es importante entender que este salto que ocurrió, que se va a ver en el número de inflación que publica el INDEC dentro de un par de semanas, que va a ser el número de agosto, obviamente que va a dar un registro más alto que lo que venían siendo los meses anteriores, pero es un salto de una vez, digamos, este traslado a precios que después con estos acuerdos que te comentaba logró moderarse, tuvo un salto, pero después, como ya se ha anunciado que el tipo de cambio oficial mayorista en 350 pesos va a mantenerse ahí fijo hasta por lo menos mediados de noviembre, este hecho implica que no vayas a tener más traslado a precios de movimiento de tipo de cambio. Ahora hay una certeza de que, por lo menos por los próximos 2 meses, ese tipo de cambio queda fijo. Y después lo que tenemos como tipo de cambio también es la famosa brecha, ¿no? Los tipos de cambio alternativos, los financieros o el paradero, el ilegal. Y ahí la verdad es que hay bastante especulación, la brecha subió estas últimas semanas, sobre todo el caso del contado con liquidación, donde está en torno a los 800 pesos, un poquito por arriba de los 800 pesos, que la verdad que ahí lo que no está ayudando para nada para contener esa brecha es el tema de las declaraciones que surgen de algunos representantes de los espacios políticos de la oposición. ¿Qué te quiero decir con esto? Si vos, mediante cualquier análisis económico, estudiás a la Argentina, tipo de cambio competitivo, tipo de cambio real, competitividad de la economía, PBI per cápita en dólares y las medidas que usamos los economistas para medir estas cosas, yo te digo, un tipo de cambio de 800 pesos hoy para la Argentina es alocado, no tiene sentido. Yo te diría, ¿cómo vas a pagar un dólar 800 pesos en esta Argentina, con estos números? No tiene sentido. Pero ahora, en esta Argentina claro, ganó Milei las elecciones, por muy poquito. Claro, pero... por eso. Entonces, ahora, si yo te pongo el factor adicional, que te digo, che, pero mirá que tuvo un caudal de voto muy importante, un candidato que está diciendo que el primer día va a eliminar todas las restricciones cambiarias, va a unificar y va a dolarizar la economía. Sabe que, bueno, que va a aumentar. Bueno, sabes que claro, va a aumentar. Cuidado, porque ahí haces la cuenta entre cantidad de dólares, pesos que hay en la economía. Lo que pasa es que, a ver, el año que viene, Pablo, es importante que se entienda, va a haber circunstancias muy interesantes para reordenar la macroeconomía después de todos los eventos que venimos sufriendo, la pandemia, la necesidad de haber... a eso apunta Sergio Massa, ¿no? Un plan de estabilización. Claro, por eso. Lo que yo digo es, las condiciones necesarias el año que viene van a estar dadas. Vamos a tener una cosecha mucho mejor que la de este año, no va a estar la sequía, las proyecciones climáticas son muy buenas, los números de las cuentas externas van a ser muy buenos, los números fiscales se está trabajando sobre eso para ir avanzando hacia un equilibrio en ese sentido también. El tema energético con la terminación del gasoducto y todas las nuevas etapas del gasoducto van a solucionar también la necesidad de divisas para el frente energético y la necesidad de importación de energía. Todo eso genera condiciones necesarias para avanzar en el ordenamiento de la macroeconomía. Pero Agustín, perdóname, eso al mismo tiempo son los motivos por los cuales hoy no se puede hacer todo eso, hoy no se puede estabilizar. Claro, porque yo escucho que algunos te dicen... ¿Por qué no lo hace hoy? Claro, el espacio digital, si dice eso, ¿por qué no lo hace hoy? No, sí, porque hoy tenés la sequía adentro, los números están impactando hoy producto de esa sequía, producto del acuerdo con el Fondo Monetario y las tensiones que ese acuerdo está implicando por justamente incumplir las metas, que el Fondo Monetario no toma en cuenta cuando debería hacerlo el impacto de este evento inesperado, como fue esta sequía y este agujero de más de 20.000 millones de dólares que generó en las cuentas externas. Entonces, eso es lo que imposibilita. El año que viene, y la construcción del gasoducto que se está completando este año, el año que viene van a estar las condiciones. Lo que quiero marcar es que son condiciones necesarias. Si como país nos montamos sobre esas condiciones necesarias y llevamos adelante un proyecto de reacomodamiento macroeconómico gradual, un proyecto que apunte a lo productivo, que atienda a contener y mejorar el empleo, la producción, el valor agregado, mejorar las exportaciones, vamos a aprovechar esas condiciones necesarias para poder avanzar. Ahora, y bajar la inflación necesarias. Claro, si a esas condiciones necesarias yo te digo, bueno, va a aparecer alguien que me unifica el mercado cambiario un día para el otro, me dolariza la economía y me destruye el Banco Central, bueno, no, entonces bueno, ahí las condiciones ahí te quiero preguntar, y vamos a ingresar a una crisis. ¿Qué se dice en el Banco Central cuando escuchan a Milei? Que bueno, ahora ya no dice que quiere quemar el Banco Central, creo que quiere tirar un chasquibún en la puerta, porque viste que las claro, promesas de Milei cambiaron un poquito, así que ahora ya no es prender los fuegos, creo que es un chasquibún en la puerta y nada más, una cosa simbólica. Pero se fue moderando un poco. Pero ¿cómo caía ese discurso anti-Banco Central en el Banco Central? Justamente. Son cuestiones que no tienen sentido, Pablo, porque a ver, digo, vos tenés por un lado la cuestión monetaria, ¿no? Y esta locura de la dolarización que no solo
generaría una crisis terrible por lo que implica una dolarización para una economía como la Argentina, la diferencia de competitividad con Estados Unidos, digo, un montón de cuestiones técnicas que hacen que no tenga sentido que adopte como moneda de curso legal la moneda de un país como Estados Unidos, que no tiene nada que ver con nosotros. Además es impracticable, porque hoy justamente estamos atravesando una situación de escasez de divisas que hace que si vos haces esa cuentita tengas un salto en el tipo de cambio tan grande que te llevaría a una crisis terminal, entonces es impracticable, pero además lo que no se tiene en cuenta en esa línea discursiva es que el Banco Central tiene otro rol, además de lo monetario, muy importante, que es la regulación, el control del sistema financiero, del sistema bancario, todo lo que tiene que ver con el crédito, los depósitos, Claro. las garantías de los depósitos, toda la seguridad que hay detrás de los sistemas financieros sólidos en el mundo, no acá en Argentina, en todo el mundo, tienen que ver con el rol de los bancos centrales, que para eso se crearon hace tanto tiempo los bancos centrales y no vas a encontrar en el mundo, salvo 2 o 3 países que no sabemos ni el nombre, casos de países que no tengan banco central. Entonces, hablar de eliminar el Banco Central, además de lo monetario y la discusión sobre la dolarización y imaginar cómo sería un país en con esa locura llevada a cabo, también tiene el tema de que se está hablando con mucha liviandad de algo tan importante como el sistema bancario, el sistema financiero, los depósitos. Vos compartís que dolarizar es, básicamente, por empezar, imposible. Imposible porque la cantidad de peso, la cantidad de dólares que tenés en la economía y la dinámica actual te imposibilita completamente. Además de que sea una locura al final del camino, es imposible. Y yo escucho, eso es importante aclararlo, a veces al propio Javier Milei o algunos de sus representantes economistas que tiene ahí en el espacio, que dicen, no, es mentira, es posible, y dan unas explicaciones que buscan generar confusión en la sociedad. Claro, uno entiende que no las entiende nadie, te digo, nadie las entiende. Claro, por eso, nadie es experto en materia económica, financiera, ni tiene por qué serlo. Entonces confunden, te hablan de balance, Banco Central, de activos, de pasivos, de paridades, de títulos y de un montón de cosas que si querés algún día con más tiempo las podemos abordar técnicamente, pero créeme, Pablo, que es absolutamente inconsistente lo que están planteando, no tiene ningún sentido. Ellos hablan de, no, cuando nosotros lleguemos hay títulos que van a valer no sé cuánto y entonces eso va a garantizar un ingreso de plata. No tiene sentido lo que están planteando, no es así. Disparatado totalmente. Bueno, Agustín, gracias. Entonces vos prevés tranquilidad hasta la entrega del mandato, prevés que el mercado cambiario, el dólar, todo esto va a estar tranquilo. Sí, va a estar tranquilo, estamos trabajando día a día sobre eso para que esa tranquilidad esté presente, sobre el tema precios, sobre el tema brecha cambiaria, manteniendo el tipo de cambio oficial como te dije, y esperemos también que de parte de los sectores de la oposición haya responsabilidad, porque todos sabemos que en esto juegan mucho las expectativas y cuando hay algún tipo de declaración altisonante, que busca generar ruido, que busca desestabilizar, no ayuda. En condiciones como esta, con la elección en el medio, bueno, generan desestabilización. Entonces, seamos todos prudentes, responsables, y la situación va a estar así como estamos, que es una situación que todos, digo, la inflación la sufrimos todos, y esperemos pasar estos meses que quedan, y a partir de diciembre del año que viene, ya pasado estos eventos y con las condiciones que te marcaba antes para el año que viene, ahí sí ya apuntar arranca a otro que país. La economía recupere el crecimiento y hacer un acuerdo con el Fondo Monetario lógico, no como el que hizo el gobierno de Macri, que estire los vencimientos, que nos permita cancelar esa deuda con el tiempo, pagada con crecimiento económico. Si no, como decía Néstor Kirchner en su momento, los muertos no pagan y no va a haber forma de sacarse de encima ese problema. Gracias, Agustín, un gran abrazo. Gracias a vos, Pablo, un abrazo. Chau. Agustín Datelis, economista y uno de los directores del Banco Central, nada más y nada menos,